Hola amigos, En esta ocasión os quisiera explicar cómo exportar los datos de Power BI a Excel y a una base de datos SQL. Como sabéis, Power BI no ofrece muchas posibilidades a la hora de exportar, entonces para ello tenemos que utilizar herramientas externas. En este caso voy a utilizar DAX Studio. Cuando lo instaléis, os va a aparecer aquí, cuando reiniciéis la siguiente vez Power BI, os va a aparecer aquí en herramientas externas el icono de DAX Studio, le vais a presionar y él automáticamente se os conectará al modelo. En caso de que lo arrancarais desde el escritorio, pues os va a aparecer aquí. Tenéis que tener el Power BI abierto, evidentemente. Os va a aparecer aquí todos los archivos que tengáis abiertos, ¿vale? Pues voy a seleccionar el que tengo abierto ahora y le voy a dar a conectar. Como os decía, esta herramienta es muy buena para aquellas personas que estén desarrollando su labor con Power BI. Entre otras cosas, pues nos permite evaluar expresiones o mejorar el rendimiento de los archivos cuando veamos que son muy pesados, ¿no? Bueno, ya haré una serie de vídeos solo dedicado a DAX Studio porque la verdad es que es una herramienta muy útil. Pero en este caso, solo la voy a utilizar para exportar los datos. Entonces, en Home aquí veis que tenemos toda la lista de tablas del modelo, ¿vale? Algunas tablas que están ocultas, que no se ven, como estas dos de aquí, la de medidas, en fin, están todas las tablas que está utilizando el modelo para trabajar, ¿no? Aquí abajo va a aparecer el resultado de lo que hagamos aquí. Esto es aquí es donde vamos a ejecutar las expresiones y en este caso lo único que voy a hacer va a ser un evaluate de la tabla clientes, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en mi output yo lo que tengo puesto es un grid y cuando lo ejecute me va a mostrar aquí abajo pues la tabla en sí, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es una función Dask, ¿no? Aquí de hecho todas las funciones que estamos utilizando en el modelo de Power BI las podemos utilizar aquí exactamente de la misma manera. Entonces, bueno, en este caso, como os decía, el output que me da es esto de aquí porque le estoy informando que sea un grid, pero imaginemos que en vez de ser un grid, lo que yo le voy a decir es que sea una hoja de cálculo estática, ¿vale? Entonces, para eso le daremos aquí y vamos a ejecutar de nuevo la consulta. Y como veréis, se despliega aquí un menú de explorador. Entonces, vamos a guardarlo, por ejemplo, con DDD, que lo habré utilizado para otra cosa. Entonces, si nos vamos a ese archivo, veis que tengo mi tabla de datos. Además, se ha generado, eh, se me ha generado aquí una conexión. Ah, no, perdón, no se ha generado porque es estática, ¿vale? Perdonad. Si hacemos lo mismo, estableciendo como linked y le ejecutamos, vamos a habilitar. Entonces, ahora sí que veis aquí cómo se me ha generado una conexión, ¿de acuerdo? Vale, ya veremos luego en un momento cómo hacer con estas conexiones. Entonces, el problema que tiene esta manera es que solo me puede exportar una tabla cada vez, con lo cual si queréis utilizar esta técnica para realizar informes que tengáis que estar actualizando y tengan muchas tablas, pues realmente esta no es la solución adecuada, ¿no? Entonces, no lo voy a guardar. Eh, lo siguiente que haré será, más que nada, por cerrar todo el capítulo de DAX Studio, luego continuaremos con las hojas de cálculo, pero si quisiéramos, por ejemplo, exportar todos nuestros datos pues a una carpeta para poder tener un backup de los datos del modelo, en un momento dado, por ejemplo, aquí en Advanced, ¿vale? Os vais a ir a Export Data y os va a permitir dos opciones, o en CSV o directamente a una tabla, a una base de datos SQL Server, ¿vale? Voy a darle aquí a CSV Files y me está preguntando que cuál es el destino donde lo quiero guardar, ¿vale? Vamos a guardar aquí en prueba y le voy a decir que el delimitador sea la coma, ¿vale? Le voy a dar a siguiente, tabla de medidas no me la voy a llevar, el calendario tampoco, porque realmente no me las calculo automáticamente yo con el modelo y le voy a dar a exportar. Bien, veis que la carpeta de prueba ahora, pues tenemos todos los archivos, incluido este que acabamos de crear antes, ¿vale? Si quisiéramos ver los datos, pues es un CSV, con lo cual tenemos que venirnos a datos, texto en columnas.
vamos a especificar que está delimitado por una coma. Vamos a dar al siguiente y vamos a finalizar. Y aquí tendríamos nuestra tabla de datos. ¿Vale? Lo voy a guardar. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a exportar nuestros datos a una base de datos SQL Server. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener instalado en ese servidor es una base de datos. Si no la tenéis, pues vamos a generar una rápido. ¿Vale? Vamos a darle OK. Se me crea aquí, se llama prueba. Y ahora a la hora de exportar el dato, le voy a decir que sea SQL Server. No me sé el nombre del servidor, perdonad un segundo. Vale, vamos a meter el nombre del servidor y en la base de datos, pues hemos dicho que se llama prueba. Vale, pues yo no tengo autentificación en este caso. Y lo mismo, no quiero ni las medidas ni el calendario, porque esto lo calculamos y las hidden table pues tampoco realmente me hacen falta para nada. Vale, vamos a exportar. Bueno, medidas como no es una tabla en sí, pues me da un error, no pasa nada porque no la quería copiar. Vale, vamos al servidor y si os dais cuenta, pues aquí tenemos nuestros datos. ¿Vale? Esto suele ser muy útil, por ejemplo, cuando vais a trabajar al final con una base de datos SQL Server, se puede cambiar el origen del reporting, pero cuando tenéis muchos, pues es un poco pesado. Entonces, si os podéis descargar una réplica vía un respaldo de base de datos o esta manera que os acabo de explicar, pues iréis mucho más rápido porque directamente a la hora de hacer el informe, cuando vayáis a decir el origen, pues le decís esta base de datos SQL Server y luego siempre será solo cuestión de cambiar la IP del servidor. Listo, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos exportado datos a Excel, hemos exportado datos a un SQL Server y ahora lo que os quería explicar es cómo hacer para poder utilizar datos del modelo y que se actualicen de manera dinámica a medida que vamos actualizando los datos del modelo. Entonces, para eso, teniendo DAX Studio abierto y teniendo el Power BI abierto, abrimos una hoja de cálculo y nos vamos a ir a la opción de datos, obtener datos. Entonces, yo en este caso no tengo la licencia necesaria de Office. O sea, el método más sencillo, no os voy a engañar, es utilizar directamente los datos de un data flow que tengamos en Power Service. No sabéis de momento lo que es un data flow, ya lo explicaré. O sea, data flow cuando estamos trabajando con modelos de datos y Power BI es fundamental trabajar con él. Entonces, yo no tengo la licencia de E5 en este caso, que es la necesaria para poder descargar los datos en línea. Si la tuvierais aquí, dentro de servicios en línea, os aparecería aquí Data Flows. Entonces podréis seleccionarlo y automáticamente el sistema sería igual que lo que tenemos aquí. O sea, funcionaría exactamente igual, ¿vale? Nos podríamos traer los datos y trabajar con ellos. Bueno, como nosotros no lo tenemos y entiendo que vosotros tampoco de momento, esa licencia pues se suele utilizar, bueno, vale, si no recuerdo mal, casi 40 euros al mes, con lo cual, hombre, pues hay que pensárselo un poco. Entonces, en este caso, como os decía, yo no la tengo y lo que sí voy a hacer, ya que estoy utilizando Dask Studio y Dask Studio, lo que arranca es un servidor SAS cuando se inicia y se conecta al modelo, ¿vale? Lo tenemos aquí, la dirección es localhost 5768. Voy a copiar este valor y voy a venir a mi hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, en la hoja de cálculo, como os decía, desde datos, tenemos dos opciones, ¿vale? Directamente desde el servidor o importando. Si queréis importar, bueno, pues vamos a hacerlo, venga. Vamos a hacer los archivos y así veis la diferencia. Vale, aquí simplemente pegáis lo que acabáis de copiar y ahora lo que me va a preguntar es, vale, pues bueno, me voy a autentificar. Dice, bueno, vale, este número de aquí es importante porque realmente es el nombre del servidor, ¿vale? Vale, ¿qué te quieres traer? Bueno, sí, vamos a ir trayéndonos los clientes, ¿vale? Lo vamos a cargar. La diferencia que existe de esta manera con respecto a la que hemos visto antes de linkeada es que esta me permite traer varias tablas, es decir, yo puedo
me puedo volver a conectar y puedo decirle otra vez que no solo quiero que se cargue esa, sino que lo que se cargue es, no lo sé, esta vez, no sé, los productos, ¿vale? En fin, esto ya el que esté habituado a hacer informes, pues bueno, luego ya tendréis que empezar a trabajar sobre el reporting en sí, ¿no? Entonces, que yo no lo voy a hacer ahora, ¿vale? Bien, imaginemos que no me voy a conectar directamente que no me voy a conectar con el modo importación, sino que lo que quiero hacer es conectarme directamente aquí. Me va a volver a preguntar lo mismo, ¿vale? Pero aquí fijaros la diferencia. Aquí sigue apareciendo un nombre de base de datos un poco extraño, ¿vale? Que esto os puede dar algún problema. Os explicaré ahora cómo solucionarlo. Vale, si os dais cuenta, aquí lo que me traigo es el modelo, ¿vale? Entonces, me puedo traer el modelo entero, ¿vale? O decirle que me quiero conectar con una tabla o cubo específico, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar al modelo entero, ¿vale? Porque me quiero traer todos los datos y si, si quisierais uno en concreto, pues lo deberíais seleccionar. Vale, aquí, si os dais cuenta, lo que ha ocurrido es que tenemos disponible, se nos ha añadido una tabla dinámica aquí, como veis, y tenemos disponible todos los campos, igual que los tenemos disponibles en nuestro módulo de Power BI. ¿Veis? Bien, eso lo que nos va a permitir, pues evidentemente, es hacer los informes. Vamos a hacer por ejemplo, vamos a hacer parte de este y este si queréis, para que veáis cómo funciona. E insisto que vais a tener disponible exactamente la misma funcionalidad que tenéis en el desktop, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos pues que queremos hacer, no sé, que queremos hacer, eh, vamos a, por ejemplo, vamos a nuestras medidas y en totales teníamos el total ingresos por un lado y el total ingresos del año anterior por otro lado, ¿vale? Y aquí, si no recuerdo mal, teníamos el territorio y ponemos el territorio, ¿vale? Bueno, pues tenemos algo similar a esto, el actual y el anterior, el resto no lo vamos a calcular, pero bueno, veis que aquí este modelo, pues a medida que vamos cambiando, pues el modelo se va cambiando también. Eso de momento aquí no lo tenemos, podríamos conseguirlo de dos maneras. Una, si no es un informe a mostrar, sino que es de trabajo, pues lo más rápido sería, por ejemplo, venirnos aquí al calendario y en el año filtrar, ¿vale? Aquí podemos filtrar 2014 y tenemos los mismos datos, 2043, y en 2014 tenemos 2043, es lo mismo. Y si lo queréis hacer un poquito más bonito, pues bueno, aquí eliminamos este año de aquí, no nos sirve, y lo que deberíamos hacer es insertar una segmentación de datos, ¿vale? Por ejemplo, el año. Entonces ahora sí, vamos a bajar un poco esto. Y ahora sí que la podríamos colocar aquí arriba, por ejemplo. Y si os cuenta, pues podemos seleccionar dos, podemos seleccionar, en fin, esto ya es Excel más que Power BI. Vale, imaginemos ahora que queremos hacer un gráfico similar a este, ¿de acuerdo? Pues ahora lo que tendríamos que hacer es insertar un gráfico dinámico, ¿vale? En insertar gráfico dinámico. Y en la selección de datos, en vez de tabla o rango, que no me lo genera, no lo tengo disponible, lo que voy a hacer va a ser utilizar una fuente de datos externa. Y esta sí que la tengo, la 5768. 5768 es esta de aquí, yo veis que tengo varias porque lo utilizo a menudo. Vamos a dar a abrir, vamos a aceptar. Y aquí como veis, pues ya tenemos nuestro gráfico dinámico y ahora simplemente pues sería eh, hacer el gráfico en sí, ¿no? Este, si no recuerdo mal, tenía los ingresos y los objetivos, ¿no? Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Vamos a hacer lo que sea de líneas, vamos a dar a aceptar, ¿vale? Y en los ejes de categorías vamos a incluir el mes, por ejemplo. Bueno, pues ya tenemos un gráfico, bueno, es igual, pero después lo adaptáis vosotros con los formatos que queráis. Pero ¿qué ocurre? Que
En este caso, esto ya es más Excel, en este caso pues la segmentación no me está funcionando porque no la tengo vinculada con este gráfico. Entonces lo que habría que hacer es irse a la segmentación y directamente marcar el gráfico, con lo cual cada vez que pinchara ahora pues se actualizaría. Bien, ahora vamos a guardarlo. Vamos a llamarlo por ejemplo ventas. Y imaginaros que nos vamos a casa porque hemos terminado el día y queremos volvemos al día siguiente, pues guardaríamos todo esto en principio, ¿vale? Imaginemos que volvemos al día siguiente, entonces abriremos nuestro Power BI, abriremos nuestro archivo de ventas también, ¿vale? Con nuestra conexión y abriremos Dask. Vale, muy bien. Lo primero que ocurrirá será si intento actualizar esto mientras se abre, es que me va a dar un problema. Dice que no puedo establecer una conexión, pues de manera lógica porque no tengo el DAX Studio abierto. Vale, entonces en este caso vamos a conectarnos y vamos a ver que el localhost es el 61724, ¿vale? Bueno, vamos a copiarlo y vamos a intentar actualizarlo otra vez. Vale, le digo que no y se me abre aquí esta ventana y le voy a incluir este nuevo, ¿vale? A finish, como veréis ahora, pues vuelve a dar un error, ¿de acuerdo? Vale, ¿por qué da ese error? Pues te da ese error realmente porque él se está intentando cada vez que arrancamos el servidor, cada vez que nos conectamos a DAX Studio, si os dais cuenta, nos genera una base de datos, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la base de datos que está utilizando, ni la base de datos ni el host, ¿vale? Entonces, para conocer los datos se están actualizando ahora con esta conexión, lo que debemos hacer es en datos, obtener datos, vamos a hacer lo mismo, vamos a pegar esto aquí, le vamos a dar a siguiente, vamos a dar a siguiente y vamos a copiar esta información de aquí, ¿vale? Vamos a copiar, vamos a cancelar y vamos a volver a editar este. Entonces, vale, vamos a copiar por ejemplo esto aquí y ahora con mucho cuidado pues le diremos que el localhost es este y que la base de datos va a ser esta. Muy bien, vamos a aceptar, contestamos que sí, ¿vale? Y como veis, se actualiza sin ningún problema, ¿vale? Bueno, y con esto finalizo el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros y si tenéis algún comentario, pues nada, en los comentarios y yo os contestaré.